Bueno, arrancamos. Yo soy la doctora Lucía Martínez, soy parte del equipo de hemodinamia y hoy voy a hablar un poco del TAVI, que es uno de los procedimientos que hacemos como parte de procedimientos estructurales. ¿Tá? El TAVI, por sus siglas en inglés, en realidad es el implante de la válvula aórtica transcatéter. Y la idea es ver un poco desde lo general de qué es una válvula, a quién le ponemos este procedimiento, por qué, y después un poco del procedimiento en sí, las complicaciones y los cuidados que tenemos que tener en el post. ¿Tá? A ver, ahí. No me estaría funcionando. Sí, no, ahí. Bueno, en realidad esto es como una imagen del corazón donde podemos ver las caídas cardíacas. Para definir las válvulas que son, bueno, son estructuras que van a permitir el pasaje de sangre en un sentido, ¿no? Se abren para que la sangre pase de una cámara a la otra y se cierran para que la sangre no vuelva para atrás. Nosotros en el corazón tenemos cuatro válvulas cardíacas, las aurículo-ventriculares, que están entre las aurículas y los ventrículos, que es la válvula tricúspide del lado derecho y la válvula mitral del lado izquierdo. Y después tenemos las válvulas semilunares, que son las que están entre los ventrículos y los grandes vasos. Del lado derecho, la válvula pulmonar, y del lado izquierdo, la válvula aórtica, que es la que nosotros nos vamos a centrar y nos va a importar para hacer este procedimiento. ¿Tá? Entonces, ¿cómo definimos nosotros un paciente tiene estenosis aórtica? La estenosis se define como una restricción, ¿tá? Como una dificultad a la apertura de la válvula para poder dejar pasar la sangre en la sístole, cuando el corazón se contrae. Nosotros lo podemos sospechar en un paciente cuando, por ejemplo, lo ocultamos y tiene un soplo. Podemos ver las características del soplo y con eso sospechar los grados de severidad, pero el diagnóstico confirmatorio es un ecocardiograma. ¿Tá? El eco nos va a clasificar según diferentes parámetros que nosotros utilizamos en leve, moderada o severa. Para intervenir en los pacientes, sobre todo, nos vamos a concentrar y nos vamos a prestar atención en los pacientes con diagnóstico de estenosis aórtica severa, con un gradiente medio de 40, una velocidad de más de 4 metros por segundo y un área de menos de 1 centímetro cuadrado. ¿Por qué el paciente llega en algún momento de su vida a tener estenosis aórtica? ¿Cuáles son las causas de una válvula que nació genéticamente, digamos, bien, sin calcificación y por qué se calcifica con el correcto tiempo? Bueno, la causa número uno es la degenerativa. ¿Qué es eso? A medida que uno va creciendo, se va acumulando calcio en las válvulas, en las valvas, y eso va generando que la apertura cada vez sea menor. Puede ser según una válvula trivalva, que es la normal, que tiene tres válvulas, como vemos en la imagen de abajo, o sobre una calcificación agregada a una válvula bicúspide, que es esta que podemos ver acá. En lugar de tres, tiene dos. Y otra de las causas que puede generar estenosis aórtica es la enfermedad reumática. Nosotros siempre tenemos un paciente con estenosis aórtica severa por causa reumática, sí va a tener afectada la válvula mitral. A veces también tenerlo en cuenta. Entonces, la estenosis en realidad lo que genera el corazón es una sobrecarga de presión. Hace que el ventrículo tenga que trabajar enfrentando más fuerza esa restricción que se le pone arriba de la válvula que cabe bien. Y eso al principio genera cambios en el corazón que van a generar que se mantenga controlado, por ejemplo, hipertrofia. Con el correr del tiempo, esos cambios y mecanismos compensatorios ya no sirven, entonces el corazón empieza, digamos, a cierto punto a fallar y a generar los síntomas que aparecen en esta patología, que es el ANGO, la disnea y el síndrome. Más o menos los síntomas en una estenosis aórtica tricúspide trivalva aparece a partir de los 60, 70 años, siendo más frecuente que aparezcan más jóvenes con esta válvula tricúspide. Entonces, nosotros nos guiamos de las guías de práctica clínica para saber cuándo intervenir en los pacientes y de qué manera, ¿no? Esta es la guía de valvulopatías de la Sociedad Europea de Cardiología, que digamos, bueno, ¿cuándo intervenimos en pacientes? Cuando tiene estenosis aórtica severa y tiene síntomas, o cuando la estenosis aórtica severa, pero la función del corazón es baja. O sea, si bien no tiene síntomas, ya sabemos que esta valvulopatía está afectando la función del corazón porque repercutió en su función cardíaca. ¿Tá? Entonces, frente a esto,
Y la decisión de intervenir al paciente tenemos que evaluarlo en el jardín, que es imprescindible tenerlo bien informado y que todos compartamos la decisión de cuál es la mejor opción terapéutica para el paciente. Lo que nos sugieren las guías es pacientes de menos de 75 años, con un riesgo bajo quirúrgico, evaluado por diferentes scores de morbimortalidad, podríamos ir hacia la cirugía cardíaca. En cambio, si es un paciente mayor o igual de 75 años o con un riesgo elevado, sería la primera opción el TAC. Y entre medio tenemos los pacientes que comparten criterios de los dos, donde tenemos que individualizar bien el tratamiento para poder ver cuál es la mejor opción terapéutica. Estos son más o menos lo que ya le dije de las indicaciones de la guía. La clase 1 nos habla de las cosas que debemos de hacer. En la clase 3 de las cosas que no debemos de hacer. No debemos intervenir un paciente en donde tenga comorbilidades graves y cuando no pretendamos que la intervención mejore la calidad de vida o cuando la sobrevida sea menos de un año. Eso para cualquier tipo de procedimiento sobre la válvula. Entonces, ¿por qué nosotros queremos intervenir un paciente con estenosis aórtica severa y sintomática? Porque sabemos que la aparición de los síntomas, que ya nombramos, aunque sean leves, van a disminuir la supervivencia de los pacientes. A 5 años cuando aparezca el ANGO, a 3 cuando aparezca el síncope y a 2 cuando aparezca la insuficiencia cardíaca. ¿Tá? El riesgo de muerte súbita aumenta también cuando uno tiene estenosis aórtica severa. Y es el único tratamiento para cambiar la válvula. ¿Ah? El único tratamiento para cambiar el pronóstico con la vida de la enfermedad es cambiar la válvula. No hay ningún medicamento que actúe sobre ello. Por eso es tan importante cuando genera síntomas y etcétera, intervenir. Sabemos que si nosotros dejamos a la libre evolución de la enfermedad, los resultados son malos, como ya nombré. Entonces, como para hablar un poco del marco regulatorio en Uruguay de los dispositivos, desde 2023 el Fondo Nacional de Recursos es quien los financia, que nos autoriza y quien los financia. Entonces, nos pide a nosotros como centros tener una serie, cumplir una serie de requisitos para poder implantar las válvulas. ¿Ah? Se debe realizar en centros con cardiología intervencionista y cirugía cardíaca, el paciente debe ser valorado por un team y nos habla de algunos criterios de inclusión. Por ejemplo, un paciente que tiene que tener fragilidad leve, valorado por diferentes scores. Un STS, como ya les nombré, mayor a 4. O bueno, pacientes que tengan STS menor a 4, pero no sean operables porque tienen alteración anatómica importante y pueden someterse a una cirugía, porque recibieron radioterapia previa que dificulta la apertura del tórax, por ejemplo, cirugía previa, una aorta en porcelana, de calcificación importante alrededor de todo el trayecto de la aorta, que también dificulta realizar la cirugía cardíaca. Un paciente que ya tenga una válvula protésica implantada por una cirugía previa y esa válvula no esté funcionante, el riesgo de la reintervención obviamente aumenta la mortalidad del paciente, entonces podríamos hacer este tipo de procedimientos que le llamamos valve-in-valve, o sea, ponemos la válvula adentro de la válvula. Situaciones de salud también que requieren urgente y no pueden esperar a que el paciente se rehabilite correctamente de una cirugía cardíaca. ¿No? Lo que no contempla el Instituto Nacional de Recursos, que nosotros hemos implantado en algún tipo de pacientes seleccionados, ¿no? Es el TAVI en insuficiencia aórtica. Entonces, cuando nosotros estamos frente a un paciente que tiene estenosis aórtica severa y sintomática, y queremos intervenirlo por TAVI, tenemos que valorar la factibilidad del procedimiento. Hay que ver si el procedimiento es factible, si se puede hacer o no. Hacemos una historia clínica detallada, un físico, un ecocardiograma, un electrocardiograma, una placa de tórax y una paraclínica sanguínea general, hemograma, CREA y gracias, por ejemplo. Siempre a todos los pacientes les hacemos un cateterismo cardíaco izquierdo para ver cómo comienza el corazón. Algunos pacientes quieren, antes del implante de la válvula, que le hagamos angioplastia, o sea, que le pongamos un stent en alguna arteria porque está obstruida en forma severa. Y después les hacemos una angiotomografía cardíaca gatillada con electro, que esto es importantísimo para nosotros porque nos va a dar el tamaño del anillo aórtico, vamos a poder medir el tamaño y eso nos va a llevar a qué tipo de válvula le vamos a poner y qué número de válvula queda bien para ese paciente.
Valoramos el tamaño y la altura de la venosa ventricular, la profundidad de los senos coronarios, la altura de las arterias coronarias, qué tan calcificada está la válvula, la aorta, qué tan angulada está la aorta, cuánto mide el septo membranoso y podemos valorar la posición de implante. Todo lo que nosotros vemos en la angiotomografía cardíaca nos ayuda a planificar el procedimiento de forma correcta y ver cuáles son las posibles complicaciones que podemos esperar y cómo poder resolverlas en la sala. Y después también hacemos una angiotomografía de accesos vasculares arteriales para ver por dónde podemos poner la válvula. En la angiotomografía vamos a ver el tamaño de los accesos, si tienen calcio o no, si son tortuosos, dónde se bifurca en el caso de que hacer por acceso femoral y constatar si existe la posibilidad de hacer accesos alternativos. Estos pasos son imprescindibles para nosotros poder determinar si podemos poner una válvula o no y por dónde. ¿No? Entonces, con respecto a los accesos vasculares, del 85 al 90% de los pacientes que nosotros tratamos con TAI se resuelve por accesos femorales. La alternativa que hemos utilizado en nuestro centro a los pacientes que no pueden ponerle la válvula, el acceso femoral, o sea, por las piernas, es el acceso axilar, que se hace en pacientes muy seleccionados también y siempre acompañados por el equipo de cirugía vascular. Por eso es importante que tengamos una buena comunicación con el resto del equipo, con el resto del jardín, imprescindible para este tipo de procedimientos. ¿No? Como pueden ver, puede haber otro tipo de accesos: carotidio, aórtico directo, transeptal, transvenoso, transapical, ¿no? Pero lo importante es que el 90% de los implantes se resuelven por accesos femorales. Entonces, una vez que tenemos a nuestro paciente con insuficiencia aórtica severa asintomática, que podemos ponerle la válvula y le vamos a intervenir. ¿Qué precisamos tener en sala de hemodinamia antes de arrancar el procedimiento? Los recursos humanos habitualmente son 2 cardiólogos intervencionistas para hacer el procedimiento. En sala tenemos anestesistas. No se hace con anestesia general, se hace con sedación consciente. ¿Qué es la sedación consciente? Es como una sedación un poco más profunda, pero que no llega a la anestesia general. El paciente no requiere intubarse, no requiere curantizarse. Se utilizan fármacos como, por ejemplo, propofol, fentanil, Precedex, ¿no? El anestesista quien está a cargo de administrar la sedación consciente, administrar la heparina, que actualmente le hacemos 10.000 unidades de heparina, y la protamina para revertir la heparina al final del procedimiento. También el anestesista quien realiza la antibicoterapia intravenosa que se hace antes del procedimiento a los pacientes, por lo general no damos oxazolina. A veces hay pacientes que requieren otro tipo de antibióticos, pero eso si sucede, nosotros avisamos antes a enfermería sala o a enfermería a ustedes en piso, como para saber qué es lo que tienen que hacer, a qué hora tienen que dar la dosis de medicamento y cuánto. ¿No? Y con respecto al equipamiento, sí o sí necesitamos un angiógrafo, que es este que les puse acá, porque no sé cuántos en realidad ustedes han entrado a los equipamientos que tenemos, ¿no? Sin el angiógrafo no podemos realizar ninguno de los procedimientos que hacemos. Precisamos un ecocardiógrafo, un carro de anestesia de paro, que siempre hay que fijarse que esté completo, que estén funcionando bien. Data variable un poco del laringo, de la escala, del tema de la luz, de que esté la medicación, todo eso. Un generador de marcapasos con los cables correspondientes. Es ideal que el generador de marcapasos externo pueda marcapasar hasta 200 latidos por minuto. Una bomba de contraste, que es la que utilizamos en sala, que es sensible para nosotros poder funcionar la válvula en el lugar correcto. Y obviamente fármacos activos y sedantes. Entonces, previo al inicio del procedimiento, lo primero que el paciente va a hacer es pegarse a la enfermería. Entonces, lo principal es identificar el paciente, sea el paciente correcto, el que vamos a hacer el procedimiento, que a veces parece obvio, pero siempre es necesario hacerlo. Identificarse. ¿No? Identificarse no solo como con respeto al paciente y con quién está tratando, que sepa quién va a estar con él, que como decía Tabaré, ustedes van a ser las primeras personas que ven al principio de cada procedimiento.
sino también que aparte genera confianza en el paciente, en el procedimiento y con la gente que lo está tratando, ¿tá? Así que eso es esencial. A veces capaz que por el día la coordinación viene con muchos pacientes o estamos muy acelerados, nos olvidamos de eso que es importante. Constatar ayunos mínimos de 6 8 horas. Nosotros por lo general les damos la cena y a partir de ahí quedan en ayuno hasta el otro día del procedimiento que se sea a primera hora. Si el paciente venía recibiendo anticoagulante, ver si lo suspendió, también imprescindible para realizar el procedimiento. Si tiene alergias, valorar si le hicieron medicación profiláctica antialérgica o no. Ver exámenes de hematología, hemostasia, antibioticoterapia, perdón. Retirar prótesis dentales y objetos metálicos, rasurar la zona de acceso, monitorizar al paciente y hacer una vigilancia hemodinámica activa, como el resto del equipo. Todos los que estamos en sala estamos siempre viendo la presión del paciente, la saturación, cómo está el electro, ¿tá? Los médicos, enfermería, todos siempre estamos pendientes a eso porque son las variables que más rápido van a tener cambio frente a una complicación o a una descompensación hemodinámica. Entonces, siempre estar atentos todos a eso. Preparar el campo estéril y bueno, introducir el procedimiento. Con respecto a la introducción del procedimiento, nosotros precisamos ciertos materiales en mesa para poder realizarlo, ¿tá? Obviamente, suero fisiológico, contraste, gasas, compresas, PRIF, jeringas con lidocaína y suero fisiológico. Una aguja de fusión femoral, introductores de 5, 6, 7 y 8 French. Esto en realidad varía el tipo de válvula que vamos a colocar. Catéteres Page, 5 French con orificios laterales, que es este que les puse acá, tiene como cola de chancho, que este va a ser necesario para poder nosotros implantar la válvula para la correcta posición. Y este otro es el catéter AL1, que va a ser necesario para nosotros poder pasar a través de la válvula. Recuerden que por lo general el acceso femoral es el primero. Nosotros pinchamos a nivel femoral y subimos todo el dispositivo, los catéteres, todo lo que vamos a utilizar en forma retrógrada. Subimos por acá, llegamos al callado y acá tenemos la válvula del ventrículo. Entonces nosotros tenemos que hacer que ese catéter pase al ventrículo. Guías hidrofílica Rodpan, que nos van a enseñar para sobre los catéteres, desplanada recta, y guías de soporte, que es esta que les puse acá, que estas son las que van a quedar posicionadas en el ventrículo para poder nosotros hacer el implante, ¿no? Obviamente la válvula y los implementos necesarios para poder montarla. Precisamos siempre tener y constatar que haya balones para valvuloplastia aórtica. A veces las válvulas son muy calcificadas y antes de implantar la válvula propiamente dicha hay que romper un poco ese calcio mediante balones. También precisamos balones de angioplastia y estén recubiertos de distintas medidas por si existen complicaciones vasculares a nivel de los accesos. Y estén coronarios por si existen complicaciones y obstrucciones coronarias que son algunas de las complicaciones que pueden pasar. Lo importante es esto, ver siempre que tengamos los implementos que necesitamos porque tenemos alguna complicación. O sea, prever las complicaciones. Entonces, como general, un poco el paso a paso, comenzamos por el acceso arterial femoral venoso y venoso. Siempre lo hacemos ecoguiado. Entonces, es importante tener el ecocardio, una sonda lineal, tener funda para la sonda lineal, ¿tá? Que es estéril, anestesia local con lidocaína, mientras el paciente esté dormido, igual pinchamos el acceso con anestesia, ¿tá? Y hay de función. Los introductores que les contaba son estos que puse acá, según el color, el flechaje que tiene, y el flechaje habla del diámetro del introductor y qué podemos pasar por adentro de ellos, ¿tá? También utilizamos un dispositivo de cierre percutáneo que se llama ProGlide, este que les puse acá. Es una sutura, es un punto percutáneo. En lugar de, por ejemplo, hacer el punto viendo la arteria abierta en el momento, este punto se hace percutáneo, o sea, por fuera. Se hace el principio del proceso por fuera, digamos, de nuestra parte, sino que nosotros desde afuera insertamos el ProGlide en la arteria y hacemos luego de la abordaje. Al principio del procedimiento queda el punto puesto y al final del procedimiento, cuando terminamos todo, terminamos de cerrar el punto para evitar los sangrados y que la arteria quede bien cerrada.
¿Por qué hacemos esto en el ASTAVI y no lo hacemos en los accesos femorales de los cateterismos, por ejemplo? Porque el frenchaje, el tamaño de los dispositivos que nosotros utilizamos en las TAVI es mucho más grande que los que usamos en los cateterismos. En cateterismo usamos French, dispositivos de 6 French, que son más o menos 2 milímetros. En las TAVI usamos 14. Entonces, eso hace que el agujero que nosotros provocamos en la herida sea más grande. ¿Ah? Y bueno, y después de haber hecho el acceso femoral, también está la parida sódica, esto también lo hace el anestesista. Acá puse un poco más del procedimiento en sí. Lo que nosotros necesitamos es eso que ves acá es el ventrículo y acá está el nivel de la aorta, ¿tá? El catéter T, que fue el primero que lo mostré, que con cola de chancho, digamos, se pone en la aorta y se inyecta contraste. Y con el catéter nosotros verificamos la posición en donde vamos a implantar la válvula, ¿tá? Después con el catéter AL, que fue el otro que le mostré, y con las guías que utilizamos, logramos colocar una guía en el ventrículo, que es la que tenemos acá, que es la que queda de todo el procedimiento y por donde nosotros vamos a acceder para poder colocar la válvula. Una vez que nosotros tenemos la guía en el ventrículo correctamente posicionada, verificamos la función del marcapasos. Eso es importantísimo. Si el marcapasos funciona mal, podemos tener complicaciones del procedimiento. Introducimos, avanzamos, pulsamos la válvula. Acá les puse un dibujo abajo para que quede un poco más esquemático. Tenemos la guía del ventrículo, pasamos la válvula, la implantamos, la insuflamos y así queda la válvula después de posicionada en la aorta, ¿no? Siempre que terminamos de implantar la válvula hay que hacer un control ecocardiográfico para ver cómo quedó posicionada, si hay alguna complicación o no, y control angiográfico de la prótesis y el acceso también para ver si hay complicaciones que tengamos que tratar. Con respecto a las válvulas, voy a hablar un poco de la realidad general de las válvulas para saber cuáles son las que utilizamos. El Fondo Nacional de Recursos cubre estos dos tipos de válvulas acá en Uruguay, que son, una es la válvula expandible, que se llama MyValve Medi, que viene la válvula montada en humano, se insufla a alta presión, ¿tá? Y la otra es la autoexpandible, que es la de válvula Medtronic, que es una, bueno, autoexpandible, se va liberando de a poco. Ahora vamos a ver un poco más de eso. La válvula expandible, como características, tiene un introductor especial por el cual hay que poner la válvula. Y esto que les muestro acá es el delivery. Nosotros tenemos la válvula con la punta que se monta sobre este dispositivo en sala durante el procedimiento. Y nosotros insertamos por la femoral la válvula, subimos todo por la femoral y desde afuera dirigimos a la válvula el movimiento con este dispositivo que vemos acá, que es el delivery, ¿tá? Acá les puse una imagen, en realidad, para que vean cómo es el tipo de implante de esta válvula. Se insufla con balón, que es lo que estamos viendo en esta imagen. Se está implantando la válvula llena de contraste. Y en la otra imagen lo que se puede ver es la válvula ya implantada y una ortograma de control. O sea, ¿qué es el ortograma? Contraste en la aorta por este catéter PTT que les decía. Y vemos que está la válvula y el contraste solo en la aorta. En el ventrículo no hay nada. Quiere decir que esta válvula quedó bien implantada. La válvula autoexpandible, esta válvula lo que tiene es que no precisa un introductor en particular para poder colocarla. El introductor ya viene en el mismo delivery y se va liberando de a poco. Esto que ven acá se va desenroscando de a poco, con tiempo, y la válvula se va expandiendo. Acá vemos luego el ortograma para ver dónde seleccionar la válvula, la guía que siempre tenemos que tener, y de a poco se va expandiendo hasta que ahí ya queda abierta y queda implantada. Complicaciones que nosotros podemos tener cuando hacemos este tipo de procedimientos. En relación a las complicaciones vasculares, podemos tener falla del cierre percutáneo en el ProLite que les nombré anteriormente, con una hemostasia inadecuada. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros cuando tenemos este tipo de complicaciones? Lo primero es compresión manual prolongada. Comprimimos durante 10, 15 minutos y volvemos a inyectar contraste en la femoral y ver si sigue sangrado o no.
Si sigue, podemos hacer una insuficiencia prolongada de un balón. Por eso es necesario, como les decía, siempre tener todos los implementos necesarios para prever las complicaciones. Y si luego de la insuficiencia prolongada sigue sangrando el acceso, podemos poner un stent recubierto. Acá les puse una imagen de una perforación femoral, donde vemos que el contraste va por la arteria, pero sigue acá sale con contraste. Entonces lo que se hizo fue que se solucionó colocando un stent. Y la arteria quedó reparada sin flujo. Lo otro que puede pasar es que haya un hematoma, ver la causa del hematoma. A veces es por sangrado perintroductor, solo sacando el introductor eso mejora, o bueno, puede ser por algún sangrado activo. Otra de las causas de las complicaciones es la disección iliofemoral. La disección iliofemoral, en realidad, por lo general lleva un manejo conservador, porque esta es retrógrada. ¿Qué quiere decir retrógrada? Retrógrada es que va contra el flujo de corriente normal. Entonces, la probabilidad de que la disección progrese es baja. Si requiere tratamiento, se puede hacer angioplastia con balón o con stent recubierto o, bueno, cirugía vascular de ser necesaria. También podemos ver trombosis o estenosis arterial, esta imagen de abajo. Cuando nosotros inyectamos en la femoral para ver cómo quedó el acceso, vemos que hay un trombo. En este caso lo que se hizo fue poner un stent que quedó sin problema y bien perforado. Podemos tener hematoma retroperitoneal, que esta es una complicación grave, frecuente, y sobre todo se relaciona con el sitio donde nosotros funcionamos para hacer el abordaje. Por eso es importante hacerlo ecoguiado, como hacemos siempre, para disminuir el riesgo de complicaciones. Y el pseudoneurisma y la fístula arteriovenosa son complicaciones que se ven un poco más alejadas del procedimiento, que a veces requieren intervención y a veces no, eso hay que valorar un poco más de las características de cada uno. Con respecto a las complicaciones cardíacas y aórticas, nos puede pasar de tener una rotura del anillo aórtico muy infrecuente, pero es grave, con alta mortalidad del paciente. Perforación cardíaca izquierda por las vías que utilizamos, que dejamos en el ventrículo durante todo el procedimiento, o perforación cardíaca derecha por el marcapasos que utilizamos para poder estimular el ventrículo. Disección de rotura aórtica, obstrucción coronaria también infrecuente, embolización de la prótesis, que la prótesis haya quedado posicionada, pero porque, por ejemplo, se marcapació mal, un latido cardíaco hizo que la prótesis se levantara del lugar y quedara implantada en otro lugar distinto al que tendríamos que haberla dejado. O bueno, con insuficiencia periprotésica, que es insuficiencia alrededor de la prótesis. Acá les pongo unas imágenes de embolización. Acá se estaba poniendo la prótesis, se implanta la prótesis y en el momento sale. Entonces, ¿qué se hizo en este caso? Fue colocar otra prótesis en el lugar correcto. En esta imagen podemos ver una disección aórtica con una línea clara de disección acá y aparte una perforación aórtica con fuga de contraste. Obviamente este es un paciente grave. Y lo que se puede ver acá es, nosotros implantamos la válvula, inyectamos contraste y vemos que el contraste vuelve al ventrículo. ¿Se acuerdan que la primera que les mostré inyectábamos contraste y el contraste quedaba en la aorta, no volvía bien? En este caso tenemos una insuficiencia perivalvular y bueno, podemos hacer algunas cosas para poder solucionar. Entonces, el tratamiento siempre dirigido a la complicación. Si es sangrado, se puede revertir la heparina. Si tiene un taponamiento, hacer una pericardiocetesis evacuadora de urgencia, eventual reparación quirúrgica, necesidad de una prótesis y prótesis o posdilatación de la prótesis. Creo que lo más importante es la evaluación correcta del paciente, como les dije al principio, para poder prevenir las complicaciones y preverlas sobre todo. Otras que podemos tener es el ACV en un 2 a un 5%, y en algunos pacientes vamos a necesitar implantar un marcapasos definitivo, porque la válvula pasa muy cerca del sistema de conducción y a veces el implante en pacientes que ya tenían alteraciones previas de la conducción puede dañar un poco más el sistema y generar que tengan bloqueos AV completos o bloqueos de alto grado que tengamos que ponerles un marcapasos. Entonces, post-procedimiento, por parte de enfermería, ¿qué precisamos? Siempre control de accesos vasculares, ver si tiene sangrados o no, ver si el miembro está bien perfundido, si tiene signos de isquemia, si hay hematoma. Realizar la curación apropiada según el acceso. Por lo general, siempre los pacientes se van con la curación ya hecha de la sala de hemodinamia.
Y los enfermeros dejan identificado qué tipo de acceso tiene. ¿Está? Es importante saber también que siempre que nosotros, después de un TAVI, dejamos un introductor en un paciente, habitualmente es venoso. ¿Está? Puede ser que haya quedado, porque el paciente necesita que le pasemos fármacos de potencia y ya dejamos ese acceso, acceso venoso central. O bueno, porque tengo un marcapaso. ¿Tá? Si tiene un marcapaso también hay que tener cuidado a los movimientos del paciente, a cuidar la curación, para evitar que se desplace el electrodo. Comprobar siempre la conciencia del paciente, los signos vitales, valorar si tiene dolor y la escala para poder así tratarlo. Y los objetivos del TAVI son movilizar precoz al paciente. ¿Tá? Ya el otro día del implante, que el paciente se empieza a levantar, se empieza a caminar, se empieza a mover. Porque con respecto al alta, por lo general, el alta es a las 48, 72 horas de procedimiento. O sea, es rápido. Implantamos la válvula, a las 24 horas el paciente se empieza a movilizar y al segundo o tercer día ya se da de alta a la casa. Siempre también electrocardiogramas diarios, internados, porque decía que puede haber algunas alteraciones en el electro que nos impliquen a nosotros poner un marcapasos antes del alta. A veces ya de sala sabemos que el paciente va a tener que irse con un marcapasos definitivo colocado, o a veces los cambios transcurren en la internación. Eso es importante prestar atención a esto. Y bueno, luego del alta le hacemos un control clínico de los 30 días, que por lo general es médico, vemos los síntomas, cómo está el acceso. Si los pacientes tienen algún punto en el acceso, habitualmente si está todo bien, los retiramos y vemos con qué medicación está, si hay que cambiar algo o si es con otro. También hacemos un control a los 30 días del año y evaluamos cómo está la prótesis y cómo está la función cardíaca. ¿Ah? Y eso sería más o menos un poco general de cómo está ahí ese procedimiento que hacen las sustancias. Si tienen alguna pregunta o algo. Capaz que algo es medio complejo de imaginarlo. ¿No? Cuando haces un cateterismo, por ejemplo, tiene el rescate y se va a su casa. Sí. ¿Cuánto tiempo tiene que pasar para que vuelva y se reimplantable? Bueno, en realidad, como el procedimiento de los finales de recursos, tenemos que ir cumpliendo etapas. ¿Ah? Nosotros solicitamos el cateterismo, el fondo lo autoriza y coordinamos el procedimiento. Después, con el cateterismo, con todo el proceso de valoración pretal que tenemos, mandamos toda la información al fondo y cuando ellos nos dan la autorización, coordinamos el pretal. Y eso, los tiempos varían según la respuesta de ellos. ¿Cuánto tiempo antes de hacer la coagulación? Bueno, los que se dan 24 por lo general, los que se dan 24 horas antes, dependiendo de las 24 horas está bien. Los que se dan cada 12 horas, dependiendo también de la última toma. Si tienen función renal normal. Si tienen función renal alterada, ahí hay que ver más. Y los que tienen warfarina, si tienen la warfarina, 5 días antes más o menos. Y igual es un tal que se van con la globalina. ¿Qué criterios de inclusión y exclusión tienen los pacientes para hacerse el implante? Aparte de lo que ya dijiste, del ángulo, del síntope y la insuficiencia cardíaca. Bueno, en realidad esos son los síntomas que generan la insuficiencia cardíaca. Para nosotros poder valorar la todavía no, que te decía al principio, más o menos. Acá. Nosotros nos guiamos por las guías de práctica clínica, ¿verdad? Por ejemplo, para los pacientes mayores o iguales a 65 años o con riesgo quirúrgico elevado, mayor a 4, ya le podemos poner una TAVI. Pero hay que ver varias cosas, porque nosotros podemos poner la TAVI, pero no tenemos acceso a ese tiempo. Entonces tenemos que valorar con los estudios de factibilidad para ver si puede o no. ¿No? Lucía, y parte del dispositivo muy bueno es el de los cuidados post-procedimiento. De repente podemos volver a él. Acá. Ahí está. Y esta es la tarea más importante que va a tener el personal de cuidados moderados o intermedios en evaluar a esta paciente después del procedimiento, ¿no? Sí, exacto. Sí, eso, controlar siempre los accesos.
Muchas veces en eso de controlar los accesos es donde se da eficiente. Las complicaciones más graves que hemos tenido es por sangrado de la zona de función, ¿verdad? Sí. Así que eso es súper importante. Es decir, que periódicamente durante toda la estadía de la guardia que nosotros ya estamos, deberíamos pensar si hay una toma en la zona esa, si el miembro está idéntico, es decir, si está pálido, si los pulsos están presentes, porque eso es lo que la concreción que debe quedar los pulsos como primer punto, porque es el que nos preocupa más. Exacto, si bien las complicaciones en el procedimiento, en el TAVI, son bajas, ¿tá? Y dentro de las bajas, las más frecuentes son las complicaciones en los accesos, dentro de un 6 a un 8% más o menos. Entonces, es lo más importante que tenemos que tener en cuenta y cuidar post-procedimiento. Lo otro es lo del productor, que muchas veces queda un productor que ahí debemos definir claramente si es arterial o venoso, que eso puede estar en la arteria o en la vena, y a su vez, cuánto tiempo tiene que quedar en un productor. Para eso, perfectamente podemos llamar nosotros para definirlo, pero es muy importante que no quede un productor olvidado y que recién al día siguiente estemos para sacarlo, porque los productores son contrarios, se puede trombosar y generar epidemia de ese miembro. Exacto, y aparte eso mismo. Con el productor no se puede, cuando hablaban de mamá y eso no se puede tratar. Exacto. El productor cuenta y estaría. En otro plano. Generalmente, del control sanitario, nosotros hablamos a la controlía, a esas de las 8 de la mañana, más o menos, en el medio del médico clínico, ¿no? Porque generalmente cuando hablan con el doctor, normalmente había que hacer eso como forma. Entonces, deja la clínica que entra y vamos a las maneras, de eso, por ejemplo, más temprano, y sacamos el doctor con el. Exacto, muchas veces los pacientes quedan con marcapasos más transitorios porque, bueno, hubo alguna alteración en el electro en el implante y salen de sala a piso con el marcapasos. Al otro día vemos si lo requiere, si lo requirió durante esas horas de internación, se lo dejamos y si no, lo retiramos. Eso es algo que necesitamos hablar en conjunto entre los médicos que están en piso, entre la enfermería y los médicos hemodinamistas para ver y minimizar el tiempo que los pacientes tienen los instructores para poder así realizar el objetivo nuestro, que es que se empiecen a mover de forma precoz y que se puedan ir de vuelta a la casa con la patología solucionada, ¿tá? Y disminuir el riesgo de complicaciones que implican estar internado, ¿no? Mucho riesgo de infección, trombosis, etc. Los productores que quedan actualmente son venosos. Exacto. Sí, pero puede quedar en el problema. Lo importante es identificarlos, que salgan de sala, identificados bien si son venosos o no. Y quiero comentar simplemente que está perfecto que Santiago dice que van a sacarlos, pero un productor venoso perfectamente lo puede emplear cualquier personal que esté en cuidados intermedios o cuidados moderados. Porque es una confección leve sobre un vaso que no tiene demasiada presión y que realmente no va a tener grandes sangrados a la hora de respirar. Así que es una tarea que realmente si por cualquier circunstancia el enfermero hemodinamia no está disponible, no viene, tiene urgencia, etc., perfectamente lo puede preparar. El personal está tratando en eso. Y lo otro que quería destacar, que esto está muy positivo, es el control de los hospitales, la frecuencia cardíaca es fundamental, porque como dijo Lucía muy correctamente, una de las complicaciones es los bloqueos que aparecen en estos pacientes. Entonces, cuando ustedes noten que la frecuencia cardíaca baja,
es una señal de alerta. Ahí había que hacer el electrocardiograma, ver si no se bloqueó, ver si está el ritmo sinusal, sinusal quiere decir que la onda P antecede correctamente al QRS del electrocardiograma. Eso es muy importante y usted puede ser el primer primera persona que va a detectar si este paciente va a requerir un marcapaso, ¿no? De activar el marcapaso transitorio que tenía colocado. Así que eso lo está como muy importante. Y luego lo de nivel de conciencia es importante porque las embolias, los ACV que podrían hacer estos pacientes, no solo ocurren durante la realización del procedimiento, ahí es donde más ocurre, pero de forma un poco más tardía también puede pasar. Estamos frecuente que el paciente sale con el fenómeno y al rato lo ven con un déficit motor o de conciencia, embolizó después del procedimiento. Así que ese es otro elemento muy importante donde ustedes juegan un rol preponderante para rápidamente tomar la corrección del caso. Si ven el déficit de conciencia, nunca olviden de que nosotros tenemos los neurointervencionistas, que a veces como que se tiende a olvidar de que tenemos hoy día gente capacitada para hacer la trombectomía, sacar ese coagulito que se fue. Entonces, las dos cosas, detectar el accidente cerebrovascular y llamar a los neurointervencionistas son dos cosas que van muy unidas. Ahí hay que hacer la tomografía, pacientes, etc. Luego lo otro importante, y ahí para las instituciones y demás, la movilización precoz del paciente. El paciente rápidamente se va a ir de alta, pero va a ayudar mucho, no se olviden que son pacientes pionerosos, cuanto más quieto esté, más lenta va a ser el alta. Entonces, ahí las terapeutas y todo el personal del piso, es muy importante la labor que tienen para movilizarlo rápidamente. Hablaron, yo les decía, a medida que va pasando el tiempo, cuando hablan del personal ansioso y de que no le mueven el brazo y después le quedan casados, tengo temor por mí mismo, pero tengan esa idea de movilizarlo rápidamente, ¿sí? Básicamente eso es lo que quería finalizar, porque este diapositivo me pareció fenomenal, Lucia. Y para que uno no pase desapercibido porque está muy bueno. Bueno, gracias.